¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta con respecto a la prueba de difusión de monóxido de carbono en pacientes con espirometría, con patrón obstructivo y antecedentes de haber fumado? ¿Cuál de las siguientes es, estamos hablando del test de difusión, ¿no? Que les decía, en pacientes con espirometría con patrón obstructivo y antecedentes de haber fumado? ¿Cuál sería cierta? O sea, ¿de qué paciente me está hablando aquí? Es un paciente que fuma y que ya tiene un patrón obstructivo en la espirometría. Y aparte, bueno, tiene un test de difusión que se le ha hecho. ¿Y cuál sería la mejor respuesta ahí? A ver, miren, estamos hablando de un paciente con obstrucción, ¿no? Y que fuma. Obviamente estamos hablando de un paciente con EPOC. Yo les dije, el EPOC se compone de dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. ¿Cuál de ellas dos creen que altera el test de difusión? O sea, que altere la membrana alveolo-capilar. Solo pensándolo nomás. Fisiología es pensar, ¿ah? O sea, fisiología en todos los aparatos del cuerpo humano simplemente es lógica. Por eso que a muchos no les gusta la fisiología, pero en realidad la fisiología es lógica. Y de aquí parte para todo lo que viene después. Y para comprender las enfermedades que vienen después y el manejo que se les da, ¿no? Un buen médico es el que sabe fisiología, ¿eh? Eso sí que les quede más claro, ¿no? Un buen médico es el que sabe fisiología. Porque va a tener respuesta a todo lo que ve en el paciente. Entonces, si es un paciente que fuma, tiene un patrón obstructivo, ¿cómo? Y obviamente está entre enfisema y bronquitis crónica, ¿cuál de ellas dos creen ustedes que puede alterar el test de difusión? La bronquitis crónica, estamos hablando de un problema en bronquios. No estamos hablando básicamente en la membrana, estamos hablando de la parte conductiva del aire, que son los bronquios. Cuando hablamos de enfisema, estamos hablando de tabiques alveolares o interalveolares, ¿no? Estamos hablando ya justamente en el parénquima, en la zona de respiratoria, en la zona de intercambio gaseoso. Entonces, ¿cuál creen que alteraría la difusión? Haciendo ese razonamiento, ¿no? El enfisema, pues obviamente, porque el enfisema tiene que ver con el alveolo, con el capilar, con la destrucción de los tabiques, con el atrapamiento de aire en esa zona parenquimal. Entonces, este enfisema sí altera el test de difusión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hoy está acá la respuesta. La prueba de difusión baja se correlaciona muy bien con el grado de enfisema, eso es cierto. La prueba de difusión baja es característica del asma, ¿no? En el asma también estamos hablando de vía aérea de conducción o bronquios, problema bronquial. La prueba de difusión solo está baja en los pacientes con hipoxemia, no necesariamente. La prueba de difusión sirve para distinguir si la obstrucción es de las vías aéreas centrales o periféricas, no tiene nada que ver con las vías aéreas y el test de difusión, tiene que ver con el parénquima, con el intercambio gaseoso, con la membrana alveolo-capilar. La prueba de difusión de monóxido de carbono se usa para identificar a aquellos que siguen fumando, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, aquí la respuesta obviamente es la A. Entonces, este es otro dato que tienen que grabar, ¿no? El test de difusión en el EPOC solo se altera en el enfisema. En cambio, en la bronquitis crónica está el test de difusión normal. En ambos se altera la espirometría, en ambos da patrón obstructivo, pero lo que diferencia es el test de difusión, ¿no? Ajá, muy bien. Respecto a la capacidad de difusión o test de difusión pulmonar medido con el test de transferencia de monóxido de carbono o del SO, señala que afirmación de las siguientes no es correcta. ¿Aumenta en el enfisema o disminuye en el enfisema? Disminuye. ¿Disminuye en el embolismo recurrente? Bueno, acá ya les ponen términos para marear. ¿Disminuye en la fibrosis pulmonar idiopática? Sí, en la fibrosis disminuye. ¿Aumenta en el síndrome de Gutt-Pasteur? El síndrome de Gutt-Pasteur es una hemorragia pulmonar. Es como que hay más hematíes, entonces aumenta, ¿no? Yo les decía, cuando hay más hematíes, policitemia, hay mayor intercambio, mayor difusión y aumenta más bien. Disminuye en la hipertensión pulmonar primaria. También. Señale, aquí dice, ¿cuál no es correcta? ¿Cuál es la no correcta? ¿Cuáles son las correctas en todo caso, no? ¿El enfisema aumenta? ¿Esa es correcta o no correcta? No es correcta, ¿no?
Aumenten el Gut Pasteur porque hay hemorragia, sí. Disminuyen la fibrosis, sí. Disminuyen el embolismo recurrente. Cuando es recurrente podría ser porque hay un problema de la perfusión. Cuando hay embolismo, estamos hablando de perfusión, de la parte capilar. Entonces, cuando hay menos perfusión, podría disminuir también el de difusión, cuando es recurrente. Cuando hay hipertensión pulmonar, también, porque los capilares del pulmón se constriñen, se cierran. Entonces, hay menos perfusión y, por lo tanto, también menos eritrocitos y menos difusión también. Es lógico de entender, ¿no? Entonces, aquí sería la A, pues, ¿no? ¿Ven cómo la fisiología es lógica? 11. El parámetro de la espirometría que representa la función de la pequeña vía aérea. Y esta es una pregunta fácil, pues, ¿no? Ya se los he dicho 20 veces, creo. ¿Sí, no? El FEL 2575. 12. Respecto a la pequeña vía aérea, señala la afirmación falsa. Otra vez la pequeña vía aérea. A ver. Comprende las vías aéreas respiratorias de un diámetro inferior a 2 milímetros. Sí, es cierto. Carece de glándulas submucosas. ¿Qué les parece? ¿Tiene glándulas o no tiene glándulas? La vía aérea menor. En caso de enfermedad restrictiva severa no se puede valorar la disfunción de la pequeña vía aérea. En el EPOC la difusión de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia de la vía aérea solo en el caso de agudización por infección. ¿Qué les parece? Señale la falsa, dice acá. A ver, vamos uno por uno. La vía aérea pequeña es la que se define como menos de 2 milímetros. Eso es cierto. Otra cosa que no les dije, creo, la pequeña vía aérea tiene que ver con la resistencia solo en el 20%. ¿Ah? El 80% de la resistencia en la vía aérea se da a nivel alto, a nivel de la vía aérea grande. Entonces, las vías aéreas grandes, mayor la tráquea, los bronquios principales, dan prácticamente el 80% de la resistencia en la vía aérea. Y la vía aérea pequeña, como es tan minúscula, tan pequeña y tan difusa, solo da el 20% de la resistencia. Eso es cierto también. Carece de glándulas submucosas, dependiendo en qué zona de la vía aérea estemos, normalmente sí. Normalmente las glándulas submucosas están en las zonas, digamos, más altas, ¿no? Digamos en bronquios, en bronquiolos terminales, en esas zonas, ¿no? Cuando estamos mucho más dentro del pulmón ya no hay glándulas submucosas. Incluso ya no hay cartílago tampoco. En el caso de la enfermedad restrictiva severa, o sea, en una fibrosis avanzada, obviamente no se puede valorar la difusión de la pequeña vía aérea porque hay volúmenes tan pequeños y como el volumen de esta vía aérea también es pequeña, no se puede valorar por eso. Aquí, por ejemplo, sin saber la respuesta, podrían haber puesto la E también. ¿Ah? En el EPOC, la difusión de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia de la vía aérea. Es cierto, pero cuando te dice solo, en caso de agudización por infección, aquí ya malogra la respuesta, ¿no? Cuando te ponen solo, están diciendo que es algo absoluto. Y ustedes saben, en medicina no hay nada absoluto. En medicina todo varía y todo cambia con los años y con el paciente. En medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Así como ustedes, no hay estudiantes, sino hay personas, ¿no? Y cada una es diferente. Igual, las enfermedades son teóricas, pero en cada paciente es diferente. Por eso que actualmente ya se está hablando de fenotipos de enfermedad. Ya no como antes hablábamos de una enfermedad en general, sino estamos hablando de fenotipos, o sea, variación de acuerdo a la persona de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando les digan solo, están hablando de absoluto. Sin saber, por eso les digo la respuesta. Cuando haya un solo por ahí, esa probablemente sea la respuesta, ¿no? No hay nada absoluto en medicina y ustedes ya deben saberlo. 13. La alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo, o sea, en los que fuman, ¿cuál es lo más precoz? Y eso les mencioné, alteración en la vía aérea pequeña. ¿Y qué mide la vía aérea pequeña? ¿Quién mide la vía aérea pequeña? El MEF o BEF 2575. Pero a ver, respóndame esta preguntita que está aquí. A ver, ustedes, a ver, yo quiero que piensen un poco, porque también esta es un poco capciosa. Yo les pongo este tipo de preguntas porque estas son las que ponen en los exámenes, ¿eh? Y algunas traen controversia, como la anterior, ¿no? Como la 8. Cuando estamos hablando de una alteración precoz, quiere decir
de un fumador, obviamente, quiere decir que está empezando la enfermedad, ¿no? No nos está hablando de un EPOC ya definido, sino nos está hablando de un paciente que fuma y que queremos ver si tiene alguna alteración precoz o inicial, sin ser enfermo todavía, ¿no? Disminución de F1 no, porque mide gravedad, no tiene nada que ver. No se encuentra ninguna alteración hasta que se detecta un patrón obstructivo, no, porque sí se detecta al inicio, ya les decía, en la vía pequeña, una pequeña alteración. A ver, veamos la A y la B. FED1 normal y relación menor de 70, o sea, obstrucción. En un paciente en una etapa inicial, ¿usted cree que ya esté obstruido? No, pues obviamente no, ¿no? Relación normal, o sea, más de 70. ¿Y FED 25-75 disminuido? Yo creo que sí, ¿no? Esa es la alteración precoz que se ve en un paciente que fuma inicialmente, ¿no? Y esta de acá abajo no, pues no. Una vez que se detecta la disfunción de la pequeña vía aérea, aunque se abandone el hábito tabáquico, ¿existe progresión de las alteraciones funcionales respiratorias? No, esto es importante también decirlo, es al revés. Una vez que a un paciente se le detecta esta alteración en el FED 25-75 y el paciente fuma y se le dice que deje de fumar o se le indica que deje de fumar, estas alteraciones desaparecen. O sea, no progresa más bien en la alteración, sino que desaparece. Entonces, por eso es importante que ustedes digan a sus pacientes que recién empiezan a fumar, que dejen de fumar antes que ya aparezcan estas alteraciones. Incluso así aparecieran estas alteraciones, y si son iniciales en el FED 25-75, todavía podrían estas disminuir o, digamos, no progresar si dejan de fumar. Si ya estamos en un EPOC, obviamente que ya no hay vuelta para atrás. Si estamos en una relación menor de 70, el paciente ya es un EPOC y sí se va para adelante. O sea, progresa, así deje de fumar incluso. Progresa, pero menos si deja de fumar. Si sigue fumando, progresa rápidamente y la caída del FED1, que mide gravedad, es rotunda y notoria, ¿no? Entonces, chicos, a dejar de fumar. ¿Alguno de ustedes fuma? No creo, ¿no? No creo, porque no son médicos. Ah, se ríen por ahí, ¿no? Y seguro que van a ser cardiólogos, neumólogos, fuman, comen grasas. Y así somos los médicos, pues hablamos en teoría, pero nunca lo aplicamos. Pero bueno, es hora de cambiar. A ver, fisiología y fisiopatología respiratoria. Bueno, continuemos un poquito con la teoría. ¿Ya? Continuemos un poquito todavía. Fisiología, bueno, es amplio. Acá he puesto unos puntos nomás, pero es amplio fisiología. Y en una clase es difícil resumir todo. Bueno, aquí para hablar de flujo sanguíneo. ¿Ya? Flujo sanguíneo a nivel del pulmón. Y para hablar de algunas presiones a nivel también del pulmón, aparte de las que ya las había mencionado, ¿no? Hay una presión acá del alveolo, hay una presión de la arteria y una presión de la vena. PV es presión de la vena, presión de la arteriola y presión A mayúscula es alveolar. Normalmente se dice que la presión alveolar en el ápice es mayor que la presión arterial y mayor que la presión venosa. Por eso se dice que el pulmón en la zona de arriba tiene una relación ventilación-perfusión, así se llama, mayor. Por eso que el Mycobacterium tuberculoso le gusta el aire y se va para arriba. Porque aquí hay una relación ventilo-perfusión mayor. Hay más aire acá arriba. Digamos, más aire viéndola o comparándola con el flujo sanguíneo. Porque en realidad hay más sangre y más aire, y más sangre en las bases. Esto también es medio complicado de entender, pero es así. O sea, en realidad, en general, el pulmón tiene más aire y más sangre en las bases. Uno porque es más ancho en la base y otro porque por la gravedad. El ápice es más corto, como ustedes lo ven acá, más puntiagudo, más corto. Pero sin embargo, la relación, por eso les digo, en cada parte del pulmón hay una relación ventilo-perfusión, o sea, alveolar, que es ventilación, y arterial, que es perfusión. En esta zona de arriba, el alveolo está más aireado que la circulación. Y en la zona de abajo, como ven acá, el alveolo sigue igual de aireado. Obviamente hay más alveolos en la base, porque es más ancho. Pero miren cómo está la circulación. Ancha. ¿Cómo está la arteria? Ancha. ¿Por qué? Por el fenómeno de gravedad. Por el fenómeno de gravedad, como si fuera un río, si ustedes ven, o como si fuera una cascada de un río,
si cae el agua por acá, siempre hay más agua acá abajo, ¿no? Por el fenómeno de gravedad. Siempre se encharca, digamos, más agua abajo, en la parte de abajo de la cascada, ¿no? Algo así ocurre con el flujo sanguíneo en el pulmón. En las bases hay bastante sangre, el aire sigue igual que arriba, pero como en la base es más ancho, hay más alvéolos. Entonces, por eso se dice que al final en las bases hay más aire. Pero si vamos en relación ventilo-perfusión, en la parte apical esa relación es mayor porque hay capilares constreñidos, digamos cerraditos, y los alvéolos están grandes. Entonces la relación ventilo-perfusión en el ápice es mayor y en las bases es menor. ¿Ya? Este cuadrito es solo para comprender eso. La ventilación, obviamente, que es el fenómeno en el cual se mueve aire y se intercambia aire, obviamente, con el medio ambiente. Cuando nosotros lo medimos en un minuto, se llama ventilación minuto o pulmonar minuto. La ventilación tiene que ver con la frecuencia respiratoria y con el volumen tidal. Entonces, la ventilación pulmonar en un minuto sería igual al volumen tidal, que es 500 más o menos, que es el aire corriente que movemos, por la frecuencia respiratoria, en un minuto. Eso sería el volumen pulmonar minuto, que es el volumen de aire que podemos mover de dentro hacia afuera de los pulmones cada minuto. ¿Ya? Ahora, el volumen pulmonar minuto, como les decía, va a variar en cada paciente, obviamente, porque el volumen tidal varía también en cada paciente y va a variar de acuerdo a las enfermedades, ¿no? Porque hay pacientes que están con la frecuencia respiratoria alta, los taquicnéicos, o hay pacientes que tienen una frecuencia respiratoria baja. Entonces va a variar con la patología y con el paciente. Bueno, es importante saber aquí que existen esto de acá, que es el VA y el VD. Este es el volumen del espacio muerto, el VD, y el VA es el volumen alveolar. ¿Ya? Y esto es el volumen tidal. Entonces, el VT, ¿no? El volumen tidal, que es el volumen corriente, tiene que ver con el volumen del espacio muerto, o también denominado volumen de la zona aérea de conducción, o el aire que está en la zona de conducción, que es el volumen del espacio muerto, y el volumen alveolar, que tiene que ver con el volumen de aire que está en el alveolo. Es fácil de entender también, ¿eh? Miren la tráquea, los bronquios, y luego el alveolo, digamos, ¿no? Bronquiolos y alveolo. Todo lo que está en la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, hasta que llega al bronquiolo terminal, es el espacio muerto. ¿Por qué? Porque en esa zona solo pasa el aire, solo se conduce el aire, pero no hay intercambio gaseoso, por eso se llama espacio muerto. Y el volumen alveolar es el volumen que está en el alveolo. Bronquiolo respiratorio, saco alveolar, conducto alveolar, alveolo. Se llama así volumen alveolar porque es el volumen que tiene que ver con el intercambio gaseoso, ¿no? Debería llamarse volumen de espacio vivo, pero obviamente no se llama así, pero para que lo entiendan, ese es el volumen alveolar y el otro es el volumen del espacio muerto o volumen del aire de conducción. Ambos volúmenes forman el volumen tidal, el volumen del espacio muerto y el volumen alveolar. Acá está de nuevo el espacio muerto, aire circundante en cada ciclo que no interviene en el intercambio gaseoso, ¿no? O sea que está en la vía aérea de conducción. Hay un espacio muerto anatómico, que es el que le decía, un espacio muerto alveolar, que es el que, digamos, que llega al alveolo, pero a veces no se intercambia por diferentes motivos, porque hay edema en el alveolo, porque hay pus en el alveolo, etcétera, etcétera. Y el espacio muerto fisiológico, que tiene que ver con la suma de ambos, ¿no? Entonces, el espacio muerto, dice acá, varía de acuerdo al peso, como les decía, de acuerdo al individuo, pero en general es 150 mililitros. Ese es el espacio muerto, es el volumen de aire que está en toda esa zona de conducción. Variaciones con la ventilación de acuerdo a la profundidad y a la frecuencia. Bueno, eso es cierto, les había mencionado, ¿no? Esto de acá es otro término que se refiere a la ventilación voluntaria máxima, que es como un parámetro también que nosotros medimos en espirometría, que tiene que ver con que el paciente empieza a expirar o a mover volumen, pero en un minuto también, ¿no? Y lo que hacemos es calculando, hacemos que el paciente respire varias veces en 15 segundos
y luego lo multiplicamos por 4, ¿no? Y ahí medimos el volumen que mueve de aire y la frecuencia respiratoria, ¿no? Este volumen ventilatorio máximo tiene una equivalencia con el FED1. Digamos que sale igual de multiplicar el FED1 por 35 o por 40. O sea, el FED1 por 35 por 40 es igual a la ventilación voluntaria máxima. Ahora, ¿por qué es importante esta ventilación voluntaria máxima? Porque nos ayuda a ver también la fisiología respiratoria del paciente, pero nos ayuda sobre todo en las cirugías de pulmón. Cuando un paciente tiene un volumen, una ventilación voluntaria máxima adecuada, puede ser operado, ¿no? Cuando tiene muy alterada, generalmente va a haber algún riesgo en la cirugía, ¿no? Entonces, por eso también lo utilizamos como un parámetro más. Y también lo preguntan, por eso se los ponemos, ¿no? Esto es importante de nuevo ver o entender. Esto es el alveolo, es la zona donde entra el aire, el oxígeno, y sale el CO2, y por eso se llama zona de ventilación, porque está ventilado, pues no, entiéndanlo así, ¿no? O hay aire, ¿no? Esta es la zona del capilar pulmonar, donde pasa sangre, obviamente, ¿no? Y también por eso se llama la zona de la perfusión. Les digo esto para que entiendan esto de la relación ventilo-perfusión, que siempre lo mencionamos los neumólogos. Relación ventilo-perfusión. Viene de esto. Ventilación viene del alveolo, perfusión viene del capilar, y difusión, que es esta zona de aquí, donde denominamos a esto la membrana alveolo capilar, ¿no? Esta es la membrana, esto de aquí, alveolo capilar, que es donde se da la difusión. Entonces acá está ventilación, tiene que ver con el alveolo, con el parénquima, con el pulmón. Perfusión también tiene que ver con el parénquima, pero con la zona circulatoria, con la zona de perfusión, con la zona de sangre, digamos. Y la difusión, que tiene que ver con esta membrana alveolo-capilar y lo que está dentro de la membrana también, ¿no? O lo que está en medio de la membrana en todo caso, que es el tejido colágeno, el tejido intersticial del parénquima pulmonar. Y ahí vienen las relaciones ventilo-perfusión o relaciones de Q. V de ventilación, Q de perfusión. Esta es la relación ventilo-perfusión normal. O sea, que haya una buena ventilación y que haya una buena perfusión. Esa es la relación ventilo-perfusión normal. Que llegue el oxígeno, que venga la sangre y bote el CO2 hacia el alveolo y salga hacia afuera. Y que el oxígeno venga del aire o del ambiente, entre al alveolo, luego entre al capilar y se vaya pues a difundirse por todos los tejidos, ¿no? Entonces, esta es la relación normal. Ventilo, perfusión, normal. Como vemos, no hay ninguna obstrucción acá en el alveolo, no hay ninguna obstrucción acá en los vasos. Normalmente esto debe ser equivalente a 1. La relación ventilo-perfusión normal normalmente es equivalente a 1. Digamos que es lo normal, pero no es lo fisiológico en realidad, pero es lo que deberíamos tomar como normal, ¿no? Que haya buena ventilación y que haya buena perfusión. Si dividimos eso, normalmente nos da 1. Cuando hablamos que hay una BQ mayor de 1, ¿qué quiere decir? Que el valor de arriba de la ventilación es mayor y que la perfusión es menor, para que salga mayor que 1, ¿no? Si le ponemos números, por ejemplo, si le ponemos a la B, le ponemos 5 y al Q le ponemos 1, quiere decir que hay mayor ventilación que perfusión, y eso sale mayor que 1. Como para que lo entiendan, ¿no? Entonces, cuando hay mayor ventilación y poca perfusión, esa relación es mayor que 1. Por ejemplo, ¿dónde vemos en la vía aérea, dónde vemos que hay buena ventilación y poca perfusión? En la tráquea, en los bronquios, y esa zona, yo les decía, es el espacio muerto. Entonces, hay una buena ventilación, pero no hay perfusión, porque obviamente ahí no hay intercambio gaseoso. Entonces, a la relación BQ mayor que 1 también le llamamos espacio muerto. Como vemos aquí, hay buena ventilación, pero algo pasó con la perfusión. Fue un trombo, hubo un tromboembolismo pulmonar, no sé, hubo una destrucción de capilares y no hubo una buena perfusión. Esto ya es en el pulmón, pero sí hubo una buena ventilación. Entonces el oxígeno que entra por aquí no tiene por dónde difundir. Entonces se va por otro alveolo donde sí esté bien perfundido y sale por aquí. Entonces en este lado de aquí hay una relación ventilo-perfusión mayor que 1, porque hay mayor ventilación y nada de perfusión. ¿No? No se mareen. Cuando la relación es al revés, BQ menor de 1, a esto también lo denominamos cortocircuito o Chang, o Chung o Chang, ¿no?
cortocircuito o Chan. Cuando la relación BQ es menor que 1. Y también es fácil entender. Hay mala ventilación y buena perfusión. O sea, este es un número 1 y el de abajo es un número 5. O sea, hay gran perfusión, pero mala ventilación. Y por eso se llama Chan. Hay mala ventilación y buena salud y buena perfusión. Y eso es menor que 1. ¿No? La relación, digo. Y vemos aquí, algo pasó aquí para que no ventile bien. Se obstruyó por algo, digamos un asmático, digamos un EPOC, digamos un ARTS, no sé si ustedes han escuchado ese término, ARTS, un síndrome de distrés respiratorio agudo, un edema pulmonar agudo, todo lo que digamos, haga que el alveolo se llene de algún líquido, sea sangre, sea pus, o material proteináceo como el síndrome de distrés respiratorio, va a alterar la ventilación, obviamente, porque llega el oxígeno y como está lleno de algo acá, no deja pasar el oxígeno hacia el capilar. Entonces hay una mala ventilación y a eso lo llamamos Chan. Pero, sin embargo, la perfusión es buena, ¿no? Entonces entiéndanlo así para que sea más fácil recordar. Mala ventilación y buena perfusión. A eso le llamamos Chan o cortocircuito. Y la relación obviamente es menor que 1. Ahora, estas relaciones ventilo-perfusión tienen mucho que ver con la gasometría también, ¿no? Por ejemplo aquí, proporción BQ, 1 es lo normal, les decía, ¿no? Viene el oxígeno, entra el capilar, viene el CO2 por el capilar y sale hacia afuera. Acá la presión arterial de oxígeno es normal. Veamos aquí, esta relación es mayor que 1. O sea, hay buena ventilación y mala perfusión por alguna obstrucción aquí. ¿Qué pasa con el oxígeno? Empieza a bajar porque no tiene por dónde difundir, porque no hay capilares. Y en cambio el CO2 no puede salir porque tampoco está obstruido la perfusión y el CO2 se sigue manteniendo en el cuerpo. Y por eso aumenta la presión arterial del CO2. ¿No? ¿Ven cómo es fácil entender? Esto es AGA. Esto de aquí es la zona de la gasometría. Y esto de aquí es la fisiología, para que entiendan cómo se produce la hipoxemia y la hipercapnia, por ejemplo, ¿no? Y acá lo mismo, cuando la relación BQ es menor que 1, ¿qué quiere decir? Que hay buena perfusión y mala ventilación. Esto tiene que ver con el Chan o mezcla venosa, como les decía. Obviamente el oxígeno llega, pero se encuentra con una obstrucción acá y no puede pasar a la arteria o al capilar. Y por eso la presión arterial de oxígeno baja. En cambio el CO2 más bien está por aquí, está pasando normal y va a buscar un alveolo donde no haya este Chan y por ahí se va a salir. Y por eso que el CO2 no se acumula, digamos, y puede incluso ser normal o puede estar bajo porque el paciente va a empezar a hiperventilar y por ahí va a buscar algunas unidades alveolares donde pueda salir. A diferencia de aquí, que el capilar está obstruido y obviamente no puede salir por ningún lado, ¿no? En cambio aquí sí, viene por aquí y busca un sitio, un recoveco por ahí y sale por ahí. Por eso que la presión de CO2 no se acumula y puede estar normal o baja incluso. Qué bonito, ¿no? La fisiología. A ver, 14. El alveolo ventilado pero no perfundido. Aquí llamamos un alveolo ventilado, o sea que tiene buena ventilación pero mala perfusión. ¿Se acuerdan de la tráquea? ¿Se acuerdan? ¿Eso qué se llama? Espacio muerto. A ver, ¿cuál de todos esos tiene la respuesta? El alveolo ventilado pero no perfundido, ¿con qué contribuye? ¿Qué aumenta? El espacio muerto. O lo disminuye, ¿no? Lo aumenta, pues, ¿no? Contribuye a aumentar el espacio muerto. Ahí está la respuesta. La mezcla venosa también se conoce como Chan, ¿no? Que les había dicho es lo contrario. Es mala ventilación y buena perfusión. Miren con esa explicación cómo responden esto que antes les parecía pero rarísimo, supongo yo, ¿no? Incluso a mí también, cuando hice la residencia, yo la fisiología decía, ¿qué es esto? Pero poco a poco uno lo va entendiendo y te sirve mucho para tu carrera y para tu especialidad, ¿no? A ver, 15. El mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones en un minuto por esfuerzo voluntario se denomina... ¿Ah? El mayor gas que puede entrar y salir en un minuto por esfuerzo voluntario. Acá viene la capciosidad de la pregunta. Por esfuerzo voluntario, dice.
volumen minuto, el volumen de ventilación pulmonar, capacidad total pulmonar. En un minuto se denomina ventilación voluntaria máxima en realidad. Porque, o sea, ¿por qué? Porque te está hablando acá de voluntario. Si no nos pusiera este término de voluntario, podría ser el volumen minuto. Pero nos está diciendo por esfuerzo voluntario. O sea que yo le digo al paciente, toma aire, bota aire, voluntariamente, pues, ¿no? Toma y bota varias veces en un minuto. Entonces eso se llama ventilación voluntaria máxima. Si yo se lo mido al paciente sin decirle que lo haga, simplemente le mido el volumen en un minuto, o sea, frecuencia respiratoria por su volumen tidal, eso es volumen minuto, ¿no? En cambio acá lo estoy haciendo que lo haga voluntariamente. Es una prueba, entonces por eso es la ventilación voluntaria máxima. Acá le han puesto la D, pero es la BA. Ventilación voluntaria máxima. Porque es por esfuerzo voluntario. ¿Por qué entra y sale aire de los pulmones? Bueno, ustedes ya saben, por las presiones. Les había mencionado, ¿no? Presión alveolar y presión, lo igualamos con la presión atmosférica. Digamos que cuando estamos ahí estamos en reposo, ¿no? Cuando el alveolo y la presión que está fuera del alveolo, fuera del pulmón, que es la atmosférica, están iguales, estamos en reposo. Cuando tomamos aire, cuando inspiramos, entra pues obviamente el aire, pero la presión alveolar tiene que ser menor que la presión que está hacia afuera, para que el aire pueda entrar, pues, ¿no? Obviamente. Eso es en la inspiración. Y cuando botamos el aire, es al revés. La presión alveolar tiene que ser mayor que la presión que está hacia afuera, o sea, la presión atmosférica, para que el aire pueda salir. Entonces, para que el aire pueda entrar, eso es un proceso activo. Y para que el aire pueda salir o expirarse, o ser expirado, eso es un proceso pasivo. Entonces, eso es importante. Aquí en la inspiración intervienen los músculos inspiratorios. Acá se gasta energía. Interviene en un principal músculo de la inspiración, que es el diafragma. El diafragma. En cambio, en la expiración es un movimiento pasivo, digamos, y intervienen músculos, pero no interviene principalmente el diafragma, sino que es la relajación de los músculos. En la inspiración, el diafragma se contrae, baja hacia abajo, como lo vemos acá. Y en la expiración, el diafragma se relaja. Ahora, esta salida de aire se debe al retroceso elástico del pulmón, al tejido elástico. Por eso les decía, si se distiende, el pulmón tiene que volver a su tamaño normal por el tejido elástico, por el colágeno, por la elastina. Y entonces eso es lo que produce la expiración, y que sea un proceso obviamente pasivo. Ya no intervienen los músculos. Oh. Bueno, este cuadrito es para ver las presiones. Bueno, las presiones acá en el aire ambiental, en el aire expirado. Ya les decía aquí, para recordarles el espacio muerto, en este caso el anatómico. Este es el alveolo ya. Acá está la perfusión, acá viene la sangre venosa, ¿no? La sangre luego que sale oxigenada, que va obviamente por la arteria pulmonar, que llega al corazón, ¿no? Y luego es difundida hacia todo el cuerpo, ¿no? Y luego acá, esto de aquí es para ver los procesos, digamos, la parte del sistema nervioso central que controla la respiración, ¿no? Acá vemos la corteza cerebral, que tiene que ver con el control voluntario de la respiración. Y acá vemos la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo, que tiene que ver con los mecanismos de control no voluntario de la respiración. Acá vemos el centro neumotáxico, que se encuentra acá arriba, en la parte alta de la protuberancia, y el centro vulvar, que se encuentra en la parte baja de la protuberancia. También es importante saber que hay quimiorreceptores, o sea, que los que tienen que ver con que se controle la respiración. Y esto es importante también saber que hay dos tipos de quimiorreceptores, los centrales y los periféricos. Los centrales tienen que ver con el CO2, y los periféricos tienen que ver con el oxígeno, con el O2. Esto es importante también que sepan. El principal regulador de la respiración es el CO2. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los quimiorreceptores centrales. Entonces, el estímulo principal para la respiración es el CO2, no el oxígeno, no la baja de oxígeno, sino el aumento del CO2 o la baja de CO2.
Y también hay receptores a nivel del pulmón, los mecanorreceptores, ¿no? A nivel del pulmón, a nivel de la pleura, a nivel de los bronquios, a nivel de los músculos también. De nuevo, el intercambio gaseoso, las relaciones ventilo-perfusión o BQ, esto es lo normal, ¿no? Acá ha habido un buen intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre, no hay ninguna obstrucción en ningún nivel. Acá la ventilación alveolar es nula, el efecto es Chang, ya les decía, por algo que obstruye el alveolo, no entra el oxígeno y el oxígeno se viene por la arteria, que está obviamente no normal, pero no llega a eliminar CO2 de la manera más adecuada que tenga, ¿no? Y el oxígeno tampoco llega a la sangre, por eso que se le llama efecto Chang. Por ejemplo, en este paciente, este es el clásico efecto de el ARDS. Cuando uno le da oxígeno a un paciente con ARDS, como todos los alvéolos están así llenos de este material proteináceo, no hay cómo entre el oxígeno. Por eso que estos pacientes tienen que ir a ventilación mecánica. Uno les pone oxígeno por cánula, por Venturi, y estamos hablando de un paciente con Chang o con ARDS, probablemente. Este oxígeno que le pongamos no llega al capilar y por lo tanto hay hipoxemia marcada y el paciente tiene que ir a ventilación mecánica. ¿Para qué? Para remover este material proteináceo. Con las presiones de la ventilación mecánica movemos este material proteináceo. Con el tratamiento también que se les da, se mueve este material proteináceo que hay en el alveolo y recién el oxígeno empieza a pasar al capilar y el paciente empieza a oxigenar. Por eso cuando ustedes les hablen de Chang, estaban hablando de esto, de una obstrucción marcada del alveolo donde el oxígeno y donde la hipoxemia es refractaria, ¿no? Donde la hipoxemia no revierte, así le pongamos oxígeno por cánula o por mascarilla, ¿no? En cambio, cuando vamos de espacio muerto, la alteración es en la perfusión. Hay una buena ventilación, acuérdense de la tráquea, hay una buena ventilación, pero no hay perfusión a ese nivel. No hay intercambio gaseoso, digo, ¿no? Entonces a eso se llama espacio muerto, ¿no?